días, amigos de la comunidad Anafinet. Buenos días, Facultad de Derecho, Universidad Nacional, México y resto del mundo. El día de hoy estamos transmitiendo Proyecto Grado Cero desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, San Ildefonso número 28, a través del foro virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas. El día de hoy nos acompaña un ilustre y brillante maestro en el área de Derecho Fiscal. Él es el doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y para aquellos que no conocen al doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno, pues me voy a permitir platicarles un poco del doctor. Muy bien. El doctor es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestría en Derecho otorgada por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho honoris causa por la Newport University, California, Estados Unidos de América. Es consejero propietario de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para el periodo 2012-2016. Profesor adjunto del doctor Andrés Serra Rojas en las cátedras de Derecho Administrativo y Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1969 a 1979. Fue profesor de la cátedra de segundo curso de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM de 1971 a 1976. Profesor titular de las cátedras de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho Aduanero y Legislación de Fomento Industrial en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de 1971 a 1988. Profesor titular de la cátedra de Derecho Fiscal en la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de 1982 a 1983. Profesor del Diplomado de Derecho Tributario Mexicano, curso de posgrado en el ITAM en 1989, profesor titular de las cátedras de segundo curso de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UP del 92 a la fecha, catedrático del Diplomado de Impuestos, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, AC, de 91 a 96, profesor de la Cátedra de Administración Fiscal en el Diplomado de Comercialización y Finanzas, que se imparte en la Universidad de Anáhuac de 1993 al 95, expositor huésped de International Competition and Trade Policy Committee of the International Law and Practice Section of the New York State Bar Association en las convenciones anuales celebradas en Toronto, Canadá, y en la Ciudad de México, Distrito Federal, en octubre de 91 y en octubre de 92 respectivamente, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal de la Federación del 1969 a 1974, abogado consultor y litigante independiente, director general de la firma Arrioja Abogados SC, académico titular de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Ha sido un gran conferencista. Estamos en compañía de un gran ilustre maestro y vamos a platicar sobre esta gran obra, Derecho Fiscal, edición 21ª, de la cual le cedo la palabra y el micrófono al doctor Arrioja Vizcaíno. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Para mí, desde luego, es un gusto especial encontrarme en este programa, porque lo organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, mi formación jurídica fundamental. La tuve en la Facultad de Derecho de la UNAM, después vinieron algunos estudios de posgrado, pero indudablemente la base de mi formación jurídica la tuve en la Facultad de Derecho, que siempre consideraré mi alma mater. Además, quiero destacar que en la época en la que yo estudié en la facultad, el director de la misma era el doctor Ernesto Flores Zavala, que fue uno de los primeros y más destacados abogados fiscalistas, profesor obviamente de la materia, que tuvimos en México. Entonces, pues desde luego es un honor, es un privilegio encontrarme aquí en esta ocasión, además con motivo de un suceso importante, por lo menos en mi vida profesional y sobre todo en mi vida académica, que es la publicación de la 21ª edición de este libro de texto universitario de Derecho Fiscal, que es un libro de texto para el curso de la materia, que afortunadamente desde su primera edición, hace ya algún tiempo, en el año 1982,
A lo largo de 30 años se ha venido editando y publicando año con año. Desafortunadamente no fue posible que tuviésemos, como hubiera sido de desearse, una edición por año. A lo largo de 30 años se han publicado 21 ediciones, y la razón es muy sencilla. Por una parte, en alguna forma he sido un poquito víctima del éxito, entonces a veces no alcanza el tiempo, es decir, se agota la edición, sale el tiraje programado, por decir algo, en los meses de enero, febrero de un año, y ya para mediados de año, y cuando se va a iniciar el nuevo semestre, en el mes de agosto, ya se agotó totalmente la edición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en varios años? Que no da tiempo de preparar una nueva edición. Además, normalmente la dinámica de la modificación de las disposiciones fiscales es anual, entonces simplemente se hacen reimpresiones de la edición que está en curso. Prácticamente desde la primera edición, cada edición ha tenido por lo menos una reimpresión. Ha habido casos de ediciones que han llegado a tener hasta 3 reimpresiones por las mismas circunstancias de que se vende muy rápido, entonces no hay tiempo de volver a preparar una nueva edición y se reimprime. De modo que es un motivo de especial orgullo que se me haya otorgado el privilegio de estar aquí el día de hoy con ustedes para comentar sobre este tema. Claro, muy bien, doctor. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es ¿cuál ha sido la razón que lo motivó a escribir esta gran obra? Sabemos que los libros de texto que se refieren a la materia fiscal han sido bastante complejos, en ocasiones pues no se han ido actualizando, y eso mismo pues ha hecho que muchos estudiantes se alejen de este estudio de esta materia. Sí, curiosamente nunca se escribió, por lo menos en su primera edición. La obra no se escribió con la idea de que fuera publicada. En la época en la que escribí yo este libro, lo que fue la primera edición de este libro, en la Universidad Iberoamericana había un programa para los profesores que dábamos clases en esa época, en donde a quien escribiera un libro de texto para su materia se le otorgaría el grado de maestro en Derecho. Obviamente había una serie de requisitos, y uno de ellos era que ese libro de texto fuera dirigido, o esa tesis de maestría, como inicialmente fue conocido, fuera dirigido por un destacado especialista en la materia que obviamente aprobara para que realmente se pudiera obtener el grado de maestría en Derecho. En esa ocasión se me designó como el director de este trabajo en ese entonces magistrado presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, Mariano Azuela Buitrón, que andando los años sería ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a través de Mariano se pudo hacer un trabajo muy interesante, porque desde que empezamos a platicar sobre el proyecto, el planteamiento de Mariano siempre fue: el derecho fiscal es una materia con fama de árida, de difícil, de inaccesible, a la cual los estudiantes le tienen cierto recelo, cierto rechazo, porque piensan que es una materia muy difícil, muy técnica, que va a resultar sumamente difícil de estudiar y sobre todo de aprender. Entonces la idea desde un principio fue preparar un libro de texto que estuviera estructurado y sobre todo redactado en tal forma que invitara al estudiante a adentrarse en las complejidades de la disciplina, es decir, que se presentaran los temas fundamentales del derecho fiscal, lo que se conoce como la teoría general del derecho fiscal, de una manera sencilla, clara, accesible, sistematizada, y a través de esta presentación lograr que los estudiantes que por primera vez se enfrentaban a la materia tuvieran un texto accesible, un texto hasta cierto punto
y dentro de lo que esta materia puede serlo, sencillo, de tal manera que los invitara a interiorizarse en los fundamentos del derecho fiscal para posteriormente avanzar hacia allá los temas de mayor especialización, de mayor profundidad que tiene esta materia. Entonces, bueno, fue un trabajo aproximadamente de 2 años, fueron una gran cantidad de diálogos, de intercambio de opiniones con el ministro Azuela, y finalmente, bueno, llegamos a un texto final que fue el que se presentó como tesis de maestría para obtener el grado de maestría en Derecho, y posteriormente, bueno, tuve la invitación de la casa editorial, Editorial Temis, que en esa época era una empresa que estaba empezando con publicaciones en materia fiscal. Ahora ha crecido mucho esta empresa, tiene publicaciones de todo tipo, de obras jurídicas, de leyes, de compilaciones de jurisprudencia, en fin, ha crecido mucho. Entonces, básicamente, bueno, se publicó la primera edición de lo que pensamos siempre que simplemente iba a ser una tesis de maestría, y bueno, con el tiempo el libro se fue acreditando, se fue dando a conocer, se ha utilizado hasta la fecha en la mayor parte de las universidades de la República. Simplemente el número de invitaciones que recibo al año para dar conferencias en universidades de distintos lugares de la República Mexicana, pues son una muestra de que la obra se distribuye, se utiliza en la mayor parte de las universidades de México. Puede decirse que en estos 30 años que lleva de publicarse la obra, pues he recorrido prácticamente toda la República, porque he recibido invitaciones de universidades, desde lugares, ahora sí que como dice el dicho popular, de Sonora a Yucatán, ¿verdad? He estado en la Universidad de Sonora, he estado en la Universidad de Mérida, y siempre lo he hecho con mucho gusto, porque es una labor de difusión del conocimiento y sobre todo de difusión de la cultura fiscal, de la que estamos muy necesitados en este país, ¿verdad? Ahora bien, hablando propiamente del contenido del libro, no sé si nos podría explicar un poquito acerca de cómo está estructurado, cómo está desarrollado. La idea fundamental del libro es adentrar al estudiante, vuelvo a repetir, en un lenguaje claro, sencillo y accesible, en los principios fundamentales del derecho fiscal. Esto nos obliga a desarrollar lo que se denomina como la teoría general del derecho fiscal, que a su vez conlleva analizar temas que van subiendo de complejidad, y así fue planeado desde un principio conforme va avanzando el libro. Es decir, se empiezan con las cuestiones básicas, el concepto de derecho fiscal, cuáles son las fuentes que conducen a la formación de las leyes y de la aplicación de las leyes fiscales, cómo se clasifican los ingresos del Estado, qué papel desempeña en los ingresos fiscales dentro del presupuesto nacional, incluyendo la problemática de la deuda pública en función de la recaudación fiscal. Avanzamos hacia el concepto de contribución o de crédito fiscal, que es un elemento fundamental para definir lo que es la relación jurídico-tributaria, es decir, la relación que se da entre el fisco y los contribuyentes. Analizamos los sujetos de la relación jurídico-tributaria, lo que nos lleva a los problemas de las potestades tributarias y de las competencias para determinación y recaudación de impuestos entre el fisco federal, el fisco de los estados y los fiscos de los municipios, que es un problema de suyo complejo, que está regulado de manera un tanto contradictoria en la Constitución y que ha tenido que derivar en una serie de soluciones prácticas, como es la Ley de Coordinación Fiscal, que también se analiza en la obra. Evolucionamos hacia toda una problemática de principios, es decir, algo que puede dar una formación básica al estudiante es entender los principios fundamentales que rigen a la materia fiscal, que básicamente en esta obra se dividen en 3 aspectos.
los principios doctrinarios, es decir, lo que la doctrina ha venido determinando a lo largo de los años, desde la célebre obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que se escribió en el siglo XVIII, lo que los grandes especialistas en la materia han dicho que deben ser los principios fundamentales que deben regir a un sistema tributario para que el mismo sea justo, sea equitativo y al mismo tiempo proporcione una recaudación apropiada para sufragar los gastos públicos. También se hace un análisis muy profundo basado en la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre los principios constitucionales en materia fiscal, es decir, sobre los principios fundamentales que en la materia fiscal contiene nuestra Constitución. La Constitución, aunque no es muy extensa en el tema, sí establece una serie de principios que deben ser el sustento de todo nuestro sistema tributario, para que sea un sistema tributario acorde con el Estado de Derecho que nos rige. Entonces, esa serie de principios previstos en la Constitución son analizados con especial detenimiento en la obra y se complementa ese análisis con todas las tesis de jurisprudencia que ha venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia en esta materia. También se complementa con un capítulo de principios de política fiscal, que es un tema nuevo en la actualidad y que nos lleva a cuestiones tanto tradicionales como modernas en nuestros sistemas tributarios, como es el caso, por ejemplo, del principio de tributación mediante representación, o sea que los contribuyentes solamente deben pagar los impuestos que sean determinados por los representantes al Parlamento o al Congreso que ellos libremente hayan elegido, obviamente con todas las implicaciones que en la actualidad tiene este principio de que no puede haber tributación sin representación, y hasta llegar a principios tan importantes como el de la disciplina fiscal, que en los tiempos que estamos viviendo presenta implicaciones muy graves. Es decir, México afortunadamente ya se superó, pero en la década de los 80 y en la década de los 90 vivimos gravísimos problemas económicos por la falta de un régimen de disciplina fiscal que lleva a endeudar al Estado más allá de la capacidad recaudatoria del propio Estado, la capacidad recaudatoria fiscal. Ese problema afortunadamente lo superó México hacia finales de la década de los 90, pero ahora lo vemos en países de los que nunca nos imaginamos en la Unión Europea, como es el caso de España, de Grecia, de Irlanda, de Portugal, que están viviendo problemas muy graves precisamente por no haber aplicado ese principio de disciplina fiscal. En fin, se pasa también un tema de mucha actualidad en México, que es la problemática de los impuestos de control en épocas de crisis económica, que es el caso del IETU, del impuesto empresarial a tasa única, que tanto se debate en México. Y se sigue completando la obra con análisis de las principales contribuciones, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones especiales y las contribuciones accesorias, que son fundamentalmente las multas y sanciones. Se contiene también un capítulo que es una especie de mini curso introductorio al derecho aduanero, que se denomina Contribuciones al Comercio Exterior, que es muy importante porque en los últimos años, particularmente de 1994 a la fecha, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, el régimen de contribuciones al comercio exterior ha tomado una relevancia significativa. También en la parte final de la obra se contiene el análisis de una cuestión que ha cobrado relevancia en los últimos años. Yo recuerdo que en la primera edición ni siquiera había un capítulo sobre este tema, pero ahora, por la relevancia que ha tenido en los últimos tiempos, ha tenido que ser objeto de un análisis especial, que es todo lo relacionado con delitos fiscales. El estudio de los delitos fiscales se ha vuelto una materia de gran importancia y de gran actualidad. La obra se cierra fundamentalmente con algunas consideraciones sobre las formas de extinción de los créditos fiscales, sobre todo el análisis de dos temas que por años
han sido materia de debates entre fisco y contribuyentes y que han dado origen a una gran cantidad de resoluciones de parte de los tribunales, sobre todo el Tribunal Fiscal, que ahora se denomina Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de parte de los tribunales colegiados de circuito y también algunos criterios de la Suprema Corte sobre lo que debe entenderse por prescripción y caducidad de créditos fiscales. Todo esto le puede dar al estudiante que por primera vez se adentra en la materia una visión panorámica de lo que es el derecho fiscal, de cuáles son los principales temas y problemas que aborda, de la importancia que tiene dentro del funcionamiento de las instituciones económicas del Estado moderno y del ámbito que ofrece para la práctica profesional. Es decir, así como la materia fiscal es una materia compleja, es una materia difícil, es una materia que está en constante evolución, también precisamente por esa complejidad y por esa necesidad de mantenerse continuamente actualizado, es que ofrece perspectivas de trabajo profesional que tal vez no existan o no existan con esta dinámica favorable en otras ramas del derecho. Muy bien, doctor. Recientemente, con la reforma que se ha hecho al artículo 1 constitucional sobre los derechos humanos, esto ha generado un cambio relativo igual a la materia fiscal respecto a los derechos humanos de los contribuyentes. En este sentido, no sé qué nos pudiera aportar al respecto. Sí. Mire, tenemos una evolución en materia de derechos humanos de los contribuyentes que me ha tocado vivir muy de cerca, no solamente en el puesto que desempeño a partir del pasado mes de mayo como consejero independiente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sino en toda la etapa previa a la creación de esta Procuraduría. Hay que señalar que fue una etapa muy compleja y muy larga. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que digamos fue el primer esfuerzo en esta materia, entró en vigor en el año de 2004, pero entró en vigor en forma un tanto teórica, porque mientras no hubiera una Procuraduría que la aplicara, no había forma de hacer efectiva lo previsto en esta ley. Entonces, entre 2005 y 2011, se dio todo un proceso para la creación de este ombudsman, de este órgano defensor de los derechos del contribuyente. Básicamente hubo muchos problemas con la aprobación de la ley orgánica. La primera propuesta o el primer planteamiento de ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue vetada tanto por el presidente Vicente Fox como por el presidente Calderón. La razón fue que hubo una pugna para ver quién designaba al procurador o procuradora de la defensa del contribuyente. El presidente, el ejecutivo, quería que fuera una designación directa del propio presidente. Y el Senado se opuso y el Senado quería que fuera el propio Senado quien hiciera una designación directa. Finalmente, después de varios años de pugnas, que yo llamaría estériles, se llegó al acuerdo de que se siguiera un procedimiento similar al que se sigue para la designación de los ministros de la Suprema Corte, que el presidente mandara una terna al Senado y que de esa terna el Senado, por mayoría calificada, escogiera quien debía ser el procurador o procuradora de la defensa del contribuyente. Todo este proceso de vetos y de ajustes y de debates legislativos culminó finalmente a principios del año de 2011, cuando ya con un sistema establecido se mandó la primera terna al Senado, y el Senado en el mes de mayo de 2011 designó como procuradora del contribuyente a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara. Fue un proceso muy largo. En ese proceso me tocó participar porque la actual procuradora Diana Bernal en el año 2007 creó un organismo
integrado por diversos especialistas en materia fiscal, que se conoció como el Grupo ATRIL. ATRIL quiere decir Análisis Tributario Legislativo. Este grupo empezó trabajando como un grupo consultor del Senado de la República para la reforma fiscal. Concretamente, en el Grupo ATRIL se hicieron los primeros esbozos de lo que es la actual ley del YETO, la ley del impuesto empresarial a tasa única. Con gran frecuencia tuvimos en nuestras reuniones asistieron miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con los que debatimos a lo largo de aproximadamente 2 años todas estas problemáticas del YETO. Aprovechamos entonces precisamente para hacerle ver al Senado la necesidad que había de destrabar la reforma legislativa sobre el ombudsman fiscal, y gracias a los esfuerzos de este grupo y a otra serie de consideraciones, bueno, fue que en el año de 2011 fue designada la licenciada Diana Bernal, procuradora de la defensa del contribuyente. Después vino la batalla para integrar el órgano de gobierno. De acuerdo con la ley orgánica, el órgano de gobierno se integra por 6 consejeros independientes, más la procuradora, que es la presidenta del órgano de gobierno, para hacer un número impar de 7. Y bueno, a pesar de que se hicieron las propuestas desde el mes de septiembre de 2011, pues yo me imagino que hubo ahí algunos jaloneos, discusiones, etc. Y finalmente, en el mes de mayo pasado, ya el presidente de la República aprobó los nombramientos de los 6 consejeros, entre los que me tocó el privilegio de encontrarme. Entonces, toda esta problemática resulta muy interesante porque está cambiando la perspectiva, la visión de lo que debe ser el contribuyente. El concepto de contribuyente tradicionalmente fue, e inclusive lo trato en uno de los primeros capítulos de mi libro, una especie de sujeto pasivo de la relación tributaria. Alguien a quien le correspondían obligaciones y prácticamente no tenía derechos. Inclusive se cita al principio de la obra una tesis de la Escuela Alemana del Derecho Público que, al definir al contribuyente, lo define dentro de lo que se llama la relación de sujeción. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, los tratadistas de la Escuela Alemana del Derecho Público sostenían, creo que actualmente ya no lo hacen, pero por lo menos en esa época sí lo sostenían, que el solo hecho de que un contribuyente estuviera sujeto a la potestad del Estado lo obligaba a cumplir con las obligaciones fiscales que el Estado fijara. Obviamente, de ese extremo de la relación de sujeción a la situación actual, en donde ya existe una ley federal de derechos del contribuyente y una procuraduría que, como ombudsman fiscal, defiende y protege esos derechos, representa una evolución muy significativa de esta temática. Ahora, esto viene a corroborarse en el mes de junio del año pasado, cuando se aprueba una reforma constitucional, específicamente el artículo 1 de la Constitución, en donde se establece que todas las autoridades, no solo los tribunales, todas las autoridades, están obligadas a respetar ya no las garantías individuales, sino los derechos humanos y sus garantías que establecen no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, eso abre enormemente la posibilidad, y quiero dejarlo en posibilidad, porque bueno, ya se están debatiendo en el Congreso una ley secundaria que va a regular esta reforma constitucional, en donde ya se han empezado a filtrar acusaciones de que se pretende limitar la esfera de aplicación de los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Pero bueno, al margen de eso, lo que haga la ley secundaria no puede estar por encima del postulado constitucional. Entonces, el postulado constitucional sí es muy claro y sí es muy amplio. Es decir, no solamente se tienen que respetar los derechos humanos previstos en la Constitución, sino los que están previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, eso abre el ámbito de la protección, voy a referirme a nuestra materia, el ámbito de la protección
de los derechos humanos del contribuyente de una manera muy significativa, de una manera muy importante, de tal manera que de esa relación de sujeción que yo mencionaba hace un momento a un ámbito de protección de los derechos humanos se pasa a una escala completamente diferente. Entonces, estamos todavía un poquito en principio en eso. Desde luego yo estoy preparando, espero que esto esté listo a principios del año próximo, un nuevo capítulo para esta obra. Afortunadamente parece que la obra se está empezando a agotar rápidamente y de ser así a principios del año próximo estaremos en condiciones de lanzar una nueva edición. Esa nueva edición le voy a incorporar un capítulo sobre la defensa de los derechos del contribuyente. Obviamente que no lo quise hacer en esta oportunidad porque quise darme el margen de casi un año de experiencias y de vivencias que estoy teniendo en mi labor cotidiana como consejero independiente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero esa forma de involucrarme en este tema, de tener el conocimiento, de tener el apoyo de una asesora dentro de la misma Procuraduría, me va permitiendo involucrarme en esta materia y entonces poder presentar en la próxima edición un estudio de esta problemática de los derechos del contribuyente desde varios ángulos. Primero, la reforma constitucional, la regulación legislativa de los derechos del contribuyente, la defensa práctica de esos derechos a través de la Procuraduría. Entonces, creo que eso le dará un enfoque distinto a la obra en función de este problema. Muy bien, doctor. Aquí nos hacen un comentario interesante y nos preguntan si usted está de acuerdo con el principio en el que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento en esta materia fiscal, porque si bien, de acuerdo con el principio de certeza de Adam Smith, uno de los puntos clave es conocer estos lineamientos y más para aumentar una cultura fiscal favorable para la federación. Sí, precisamente, bueno, tenemos que partir de un principio que en la materia fiscal es particularmente cruel. Es decir, sí, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento porque si no se estableciera este principio, pues entonces sería muy fácil eludir el cumplimiento de la ley aduciendo ignorancia. El principio de certeza o de certidumbre que desarrolla Adam Smith y que es analizado en esta obra está más bien referido no tanto a que el contribuyente conozca o no conozca la ley, está más bien referido a que debe haber una perfecta certeza y seguridad jurídica en los elementos constitutivos de todo impuesto, de toda contribución. Ahora bien, precisamente esta cuestión de la ignorancia de la ley y de la falta de certidumbre en los principios constitutivos de toda contribución se está pretendiendo resolver a través precisamente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué razón? Voy a mencionar dos ámbitos importantes. Efectivamente, nadie puede alegar como excusa la ignorancia de la ley. Sin embargo, la ley fiscal es muy compleja. Si es compleja para quienes la estudian, pues mucho más para el ciudadano común y corriente. Entonces, precisamente esa es una de las labores de la Procuraduría, esa es la importancia de tener un ombudsman fiscal, que la persona que desconoce los alcances de la ley puede acceder a un órgano que es independiente, que es autónomo de las autoridades fiscales, para que se le oriente en el cumplimiento de sus deberes fiscales. Precisamente una de las labores más importantes que tiene ahorita a su cargo la Procuraduría es fomentar la cultura contributiva, es decir, auxiliar y enseñar al contribuyente cómo debe cumplir con sus deberes tributarios. Entonces, ahí la Procuraduría está cumpliendo una labor muy importante, porque a quien pudiera en un momento dado alegar ignorancia de la ley para no cumplirla, puede acudir a la Procuraduría y ahí gratuitamente se le va a orientar para que entienda en qué forma debe cumplir con la ley. Y también la Procuraduría tiene otra facultad, que es la de formular recomendaciones técnicas a las autoridades fiscales
precisamente cuando se presentan problemas como este, que a veces nos encontramos con que hay leyes, procedimientos, criterios en donde existe incertidumbre, falta de certeza jurídica sobre los elementos determinantes de una contribución. Entonces, o sobre procedimientos fiscales o sobre muchas cuestiones, esas recomendaciones técnicas van creando un equilibrio más justo en la relación jurídico-tributaria. De modo que es importante, por esa razón, todo esto que estamos comentando está tan vinculado con la existencia, la nueva existencia de este ombudsman fiscal, que sí permite, llena un vacío que existía desde hace muchos años en esta cuestión. No había, por un lado, una protección efectiva de los derechos del contribuyente, que ahora ya la hay, y tampoco no había un organismo encargado de fomentar y de crear la cultura contributiva, que es algo que hace falta, mucha falta en este país. Correcto, doctor. Bueno, uno de los más grandes problemas que existe en la actualidad respecto del derecho positivo es la interpretación de la norma jurídica, de la ley. Usted en este grande obra pues dedica un capítulo entero para abordar toda este tema. En su opinión, ¿existe algún método idóneo para interpretar a la ley? Sí, mire, la ley, el Código Fiscal ha generado, y no de ahora, de hace muchos años, porque el texto prácticamente no ha cambiado desde aquel Código Fiscal de los años 60 y que prácticamente sobrevive intacto en el actual Código Fiscal. El Código Fiscal ha creado un método propio de interpretación y aplicación de las leyes fiscales. Aquí quiero hacer una aclaración porque luego se presta a confusiones. Las leyes se deben interpretar y la labor de interpretación consiste en desentrañar su contenido para luego poderlas aplicar. Es decir, no se puede aplicar una ley si previamente no se interpreta, porque la vaya a aplicar, quien sea. Entonces, obviamente la labor interpretativa de la ley es una labor muy compleja, es una labor que a veces se presta a confusiones. Me quiero concretar a la materia fiscal. La materia fiscal, desde hace muchos años, el Código ha establecido un método que se conoce como de interpretación o aplicación estricta de las leyes fiscales. Esto se ha prestado a muchas confusiones, porque el Código Fiscal dice que las normas tributarias que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas serán de aplicación estricta, pero no define el Código Fiscal qué debe entenderse por aplicación estricta de las leyes fiscales. Sabemos que es una interpretación restrictiva, que es una interpretación que tiende a ir apegada al texto de la ley, pero desafortunadamente el Código Fiscal no define lo que se debe entender por interpretación estricta de las leyes fiscales. Ante esa situación, la definición del método de interpretación estricta ha tenido que ser suplida con algunas tesis de jurisprudencia, sobre todo una muy reciente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pretendió dilucidar, y creo yo que en forma bastante atinada, toda la problemática que plantea el concepto de la aplicación o interpretación estricta, porque se prestaba el concepto de interpretación estricta a criterios muy divergentes. Es decir, el problema clásico era: el abogado del contribuyente confunde la interpretación estricta con la interpretación literal. A mí me tocó escuchar abogados, defensores de contribuyentes, digamos, de grandes contribuyentes de firmas transnacionales, sostener interpretación estricta significa interpretación literal, hay que estar a la letra de la ley. Y por otro lado, los criterios de los abogados del fisco, los abogados de la hacienda pública, que sostenían que la interpretación estricta admitía una serie de excepciones, que debía ampliarse, que debía manejarse en función de los métodos de interpretación aplicables a otras disciplinas como el derecho civil o el derecho mercantil, con
con el que tiene relación directa el derecho fiscal. Entonces absolutamente nadie se ponía de acuerdo. Hasta la fecha subsisten las controversias, subsiste la problemática, por eso le dedico todo un capítulo a este tema del método de interpretación de la ley fiscal. Sin embargo, en esta 21ª edición estoy proponiendo una adicionarle un párrafo al artículo 5º del Código Fiscal, que ya fue objeto de discusión. Inclusive cito ahí un dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde, con base en la propuesta formulada en este libro, presentó una iniciativa de ley que desafortunadamente, por una serie de intereses contradictorios, no prosperó. Pero ahí la idea es definir, dentro del artículo 5º del Código Fiscal, lo que debe entenderse por método de interpretación estricta. Y para que no se me fuera a acusar de estar o a favor del contribuyente o a favor del fisco, básicamente me guié por la última tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el tema. Y con base en eso, lo que se propone es definir como método de interpretación estricta de las leyes fiscales aquel que permita desentrañar obviamente el contenido de las normas mediante la utilización de cualquier método interpretativo propio de la ciencia jurídica, con excepción del analógico. Porque si hay algo que ha quedado claro, es que una ley fiscal que impone cargas a un contribuyente no puede aplicarse por analogía. Es decir, la interpretación analógica, utilizar situaciones comparativas para determinar una determinada consecuencia jurídica, debe estar prohibido del campo de aplicación, debe estar prohibida, debe estar proscrita del campo de aplicación del derecho fiscal. Pero eso no quiere decir que mientras no se haga la interpretación analógica, no se pueda recurrir a otros métodos interpretativos permitidos por la ciencia jurídica, porque también caer en el extremo de la interpretación literal puede conducir a los mayores absurdos. Hay el famoso aforismo ese que dice que la letra de la ley mata. Entonces, a mí me parece muy peligroso irse a una interpretación literal, y quien piensa como abogado del contribuyente que eso va a jalar a su favor, pues se puede llevar el día de mañana una sorpresa, porque la interpretación literal puede dispararse hacia muchos aspectos. Entonces, yo creo que hay que buscar una interpretación jurídica de las normas fiscales, pero sí con la limitante, para respetar el espíritu de lo que es la interpretación estricta, con la limitante de no utilizar el método analógico, porque el método analógico sí crea situaciones que pueden llegar a ser sumamente injustas en un régimen que es de estricto derecho y de certeza jurídica, como debe ser el régimen fiscal. Muy bien, hace un par de programas nosotros platicábamos sobre una interesante obra que se llama El costo de los derechos, de Carlos Ornstein. Este autor es asesor del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y básicamente en su libro nos habla del elemento de la contribución propiamente, como no tan solo un elemento necesario, sino fundamental para satisfacer todas y cada una de las necesidades de los miembros de esta sociedad, que da pauta a los demás derechos propiamente de los miembros de la sociedad. ¿Usted qué opina sobre esta propuesta? Sí, hay que entender una cosa, yo concuerdo plenamente. La escuela de pensamiento fiscal, de pensamiento hacendario anglosajona, ha cobrado una gran importancia en los últimos años, particularmente en todo lo que va del siglo XXI. Inclusive el renacimiento de las ideas de Keynes, que volvieron no solamente a la luz académica, sino a la aplicación práctica en los Estados Unidos, con motivo de la crisis financiera de 2008, han revalorado muchísimo el pensamiento económico anglosajón. Evidentemente que lo que se está planteando en esta escuela de pensamiento, con una fuerte influencia de las ideas keynesianas, inclusive hay una obra que ha tenido mucho éxito en el medio académico de los Estados Unidos, que se llama Keynes, el regreso del gran maestro. A partir de 2008 en Estados Unidos, en materia de política económica y sobre todo de política fiscal,
se están aplicando las tesis keynesianas de los años 30 del siglo pasado. Entonces, eso ha revalorado esta escuela de pensamiento. Y yo creo que podríamos hacer aquí una fusión de estas ideas. Hay que partir de un principio fundamental. El tener que pagar impuestos, el tener que pagar contribuciones, es un deber ciudadano de orden público, establecido además en nuestro caso en la Constitución. Entonces, es algo que se tiene que cumplir, es algo que se tiene que hacer, porque es la única forma de dotar al Estado de los recursos económicos indispensables para la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de todas las necesidades colectivas de interés general. Dentro de esta escuela del pensamiento económico anglosajón hay una obra muy interesante de un profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que luego fue canciller del Tesoro en Inglaterra, que es el equivalente secretario de Hacienda en México, que se llamó Hugh Dalton. Y Hugh Dalton, en una obra sobre finanzas públicas, desarrolla una tesis que se conoce como del beneficio equivalente, la analizamos también en esta obra. Y Hugh Dalton dice que para que se justifique la relación tributaria, la obligación de pagar impuestos, debe existir un beneficio equivalente entre los impuestos que paga el contribuyente y lo que recibe a cambio en servicios públicos y satisfacción de necesidades colectivas de interés general. Es decir, el contribuyente tiene que cumplir, tiene que afrontar con honestidad y con puntualidad ese deber ciudadano de contribuir para los gastos públicos, porque es un mandato constitucional. Pero también no se le puede pedir al contribuyente que pague sus impuestos sin recibir nada a cambio, y precisamente por eso debe haber ese beneficio equivalente que Hugh Dalton desarrolla en esta teoría, que es similar a las que han estado en boga en obras que se han publicado recientemente, sobre todo en los Estados Unidos. De modo que aquí yo lo único que agregaría es, a esta situación hay que crear una cultura contributiva. El pagador de impuestos debe entender que no está haciendo una donación graciosa, sino que está cumpliendo con un deber constitucional de orden público, pero al mismo tiempo debe cumplir con ese deber tan importante dentro de un esquema de protección de sus derechos humanos. No hay nada que contradiga o que excluya una cuestión de la otra. Hay que cumplir con ese deber ciudadano de manera honesta y puntual. Y en el proceso del cumplimiento y en las relaciones que se dan fisco-contribuyentes debe haber una protección y una tutela a los derechos humanos. Y como efecto final de la relación tributaria, el contribuyente, como lo sostiene Dalton, debe recibir en servicios públicos y satisfacción de necesidades colectivas de interés general el equivalente a los impuestos que paga. Creo que esta ha sido la esencia desde hace varios años de la teoría económica y fiscal anglosajona, y creo que más de acuerdo no podría yo estar, adicionando, claro, el elemento de que en esa relación fisco-contribuyentes siempre debe darse dentro de un ámbito de legalidad y de respeto a los derechos humanos del contribuyente. Muy bien, doctor. En el foro nos hacen una interesante pregunta y nos dicen: ¿usted considera que la reforma fiscal deberá estar contenida en el programa de actividades del recién conformado Congreso de la Unión como una prioridad? ¿Y cree que debería empezar a reconsiderarse el sistema recaudatorio en México, logrando que los recursos aportados por los contribuyentes rindan más o se soliciten menos, al mismo tiempo que otorguen beneficios al contribuyente? Sí, bueno, yo pienso, de eso se ha hablado desde hace muchos años, de una reforma fiscal. Creo que se le ha mencionado en muchas posiciones como la reforma fiscal integral, porque cada año se hace una reforma fiscal. Pero más que ser una reforma fiscal son adecuaciones normativas y regulatorias, pero realmente no es una reforma fiscal de fondo. Por eso se ha hablado de la reforma fiscal integral, pero por eso se viene hablado hace muchos años. Yo creo que es una prioridad de todo gobierno.
y más de un gobierno y de un congreso que está en su primer año de actividades. Desde luego se requiere hacer una reforma fiscal que comprenda varios ámbitos. Uno, en primer lugar, simplificar la legislación fiscal. Muchos de los problemas que vivimos en el ámbito de la aplicación diaria del derecho fiscal en México derivan de que es una materia innecesariamente compleja. A mí me parece que las leyes fiscales en ocasiones son innecesariamente complejas. Entonces hay que simplificar esas leyes, hay que hacerlas más accesibles al contribuyente, y no solamente más accesibles al contribuyente, más fáciles de aplicar. En la medida en la que una ley es más complicada, en esa medida se dificulta más su aplicación. Entonces hay que hacerlas sencillas, simples y accesibles al contribuyente. También hay que crear un sistema fiscal más equitativo. En México tenemos dos problemas de inequidad muy graves como sistema fiscal. El primero de ellos es que específicamente en la ley de impuesto a la renta existen una serie de regímenes especiales de tributación que benefician a una serie de sectores económicos que tienen una posición privilegiada frente a los demás contribuyentes y que lógicamente esa misma posición privilegiada les otorga beneficios que se traducen en una menor recaudación fiscal. Entonces, si esos regímenes especiales, transportistas, productores agropecuarios, cooperativas, etcétera, si esos regímenes fiscales especiales se eliminaran y se sujetara a todo el mundo al mismo régimen fiscal en la ley de impuesto a la renta, la recaudación fiscal aumentaría por sí sola sin necesidad de subir un solo impuesto. Entonces, otro punto a considerar. También, y esto es una cosa muy conflictiva porque se politiza enormemente, hay que ampliar la base de recaudación del IVA. Es lo que están haciendo todos los países del mundo. En todos los países del mundo, principalmente los países europeos, se está creando, concretamente ahorita lo tenemos en Francia, en España y en Italia, lo que se llama el IVA social. El IVA social no es más que un aumento en la tasa del IVA para compensar los déficits presupuestarios tan graves que enfrentan estos países. Esto que se está haciendo en toda Europa debería hacerse en México, aunque no va a ser sencillo. Básicamente tenemos una serie de lagunas en el IVA en donde se han creado también regímenes especiales en la frontera, a tasa cero, en importaciones para maquila y el famoso sector de alimentos y medicinas, que no nos está pagando el IVA. Esto crea una distorsión porque el IVA es un impuesto muy importante, es un impuesto de muy rápida y fácil recaudación que provoca un incremento inmediato en el ingreso recaudatorio en las finanzas públicas. Entonces, no va a ser fácil, pero se tiene que revisar sobre todo la cuestión del IVA en alimentos y medicinas para hacer una selección de lo que se llama canasta básica, de manera que ciertos alimentos y ciertas medicinas, repito, de la llamada canasta básica, sigan exentos del pago del IVA o sujetos a la tasa cero, pero que otras medicinas o alimentos empiecen a ser gradualmente gravados con el IVA, porque si no vamos a tener una base contributiva muy reducida. Es decir, la base contributiva en México, y esto es algo que se les ha hecho ver a las autoridades fiscales, pero que por razones que no me atrevo a señalar porque no me consta, nunca han querido entender, tenemos una base contributiva muy restringida en México. Estamos restringidos básicamente por tres factores. Primero, los regímenes especiales que ya mencioné de la ley de impuesto sobre la renta, que si se eliminaran la recaudación del impuesto sobre la renta sería inmediatamente para arriba. Tenemos el famoso problema del comercio informal que no paga impuestos. Y por otra parte tenemos lo que estamos mencionando en el IVA, que se tiene que hacer una revisión a fondo, muy cuidadosa, de la no causación del IVA en alimentos y medicinas, para crear una canasta fundamental
gubernamental de alimentos y de medicinas, o canasta y botiquín, como se estaba mencionando, que sigan exentos del IVA, pero otro tipo de medicamentos, otro tipo de medicinas que no son, o de alimentos que no son de la canasta básica, sujetarlos no a la tasa general del 16%, pero sí una tasa especial del 3 o 4%. Esto último va a ser extremadamente difícil de que pase en el Congreso, lo veo muy cuesta arriba. Pero las otras cuestiones que estoy mencionando, sobre todo la eliminación de regímenes especiales en la ley de impuesto a la renta, sí puede formar parte de la próxima reforma fiscal y ojalá así sea. Muy bien, doctor. Quisiera cerrar con una última pregunta y quisiera yo preguntarle hacia dónde va el derecho fiscal, hacia dónde va evolucionando, qué cosas tenemos que hacer, qué trabajo tenemos que hacer los estudiantes de derecho y los abogados fiscalistas propiamente. Sí, yo creo que la evolución del derecho fiscal va en un sentido doble y hasta cierto punto contradictorio. Hay el aspecto que siempre ha existido de la actuación a veces arbitraria, a veces ilegal de la autoridad, a la que únicamente la inspiran propósitos recaudatorios. Todavía tenemos un régimen muy amplio de resoluciones en casos concretos de las autoridades fiscales que son evidentemente ilegales, que son evidentemente arbitrarias y que obviamente generan molestia en el contribuyente, generan un ánimo poco propicio para una relación recaudatoria sana. Pero como contrapartida a esa situación, la evolución del derecho fiscal está marcando de manera muy importante hacia la defensa de los derechos del contribuyente. Yo creo que hay dos cosas que están marcando de manera muy importante el derecho fiscal del siglo XXI. Una de ellas es la conciencia de los derechos del contribuyente, que aunque, como lo dije hace un momento, pagar impuestos es un deber ciudadano de orden público, pues también ese deber ciudadano debe darse dentro de un campo de legalidad y de respeto a los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, por primera vez en el siglo XXI se está teniendo una verdadera conciencia de que los contribuyentes tienen derechos humanos que les deben ser respetados por la autoridad fiscal. Entonces, esto sí marca una tendencia hacia el futuro del derecho fiscal muy importante, en donde la preeminencia del fisco, que ha sido la característica de nuestro sistema tributario, se está viendo acotada por la defensa de los derechos del contribuyente. Y por otra parte, cada vez se alzan más voces, como lo indicaba la pregunta de hace un momento, en donde se le exige, y cada vez con mayor vehemencia, a las autoridades fiscales, a las autoridades recaudadoras de impuestos, transparencia y rendición de cuentas. Son dos puntos fundamentales sin los cuales no puede existir confianza ciudadana en el buen uso que la autoridad fiscal haga de los impuestos que recauda. Es decir, se ha insistido mucho, y esta es una tendencia del derecho fiscal del siglo XXI, a que debe haber transparencia en el manejo del gasto público y rendición de cuentas. En la medida en la que vayan creciendo estos procedimientos, estas disposiciones legales, estos organismos que luchan por la transparencia gubernamental y por la rendición de cuentas, tendremos una relación fiscal mucho más equilibrada, que se complementará al innegable derecho de la hacienda pública de cobrar impuestos con el respeto y la defensa de los derechos de los contribuyentes. Correcto. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Realmente hemos tenido una charla sumamente interesante y bueno, pues le agradecemos muy especialmente al doctor Adolfo Rioja Vizcaíno, que nos concedió el honor de venir aquí a platicarnos sobre esta interesante obra de Derecho Fiscal. Es una obra sumamente recomendada y bueno, creo que es la bibliografía básica para este tipo de materias en las cuales los compañeros empiezan a introducirse al estudio de esta charla. Asimismo, agradecemos igualmente al espacio del foro virtual de Anafinet. Muchas gracias por su valiosa el espacio que nos han otorgado. Y pues bueno, haremos la presentación de la revista Proyecto Grado Cero,
en el segundo número, el 15 de noviembre a las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho de la UNAM. Los invitamos a que asistan próximamente y también pues bueno, hacemos el anuncio. El próximo 7 de noviembre se hace la presentación del libro del doctor Jorge Veraza a las 11 de la mañana. Mauricio, ¿quisieras anunciar las páginas del proyecto, por favor? Sí, claro, agradecer también al doctor por su participación en el proyecto y recordar la dirección de la página, que es proyectogradocero.com, el Twitter, @proyectogrado y 0 con número, para que nos agreguen y nos hagan el favor de sus comentarios, y esperen el próximo número 3 de la revista. Bueno, les agradecemos mucho sus comentarios. Hay muchos comentarios en el cual felicitan al doctor por su participación. Esperamos que nos vuelva a conceder otra charla en este foro. Muchísimas gracias.